los seguidores del canal, mi nombre es Moisés Chico. Como sabéis, pues soy un forofo y un fiel seguidor de la marca Bastard Knife, y de ahí el que se haya creado este canal. Y precisamente pues hoy os quiero presentar una nueva serie de vídeos con las cuales pretendemos dar a conocer aún más los entresijos de esta marca, conocer a sus diseñadores, a los miembros del equipo de Bastard Knife, sus piezas, cómo se han desarrollado, cuáles son las elecciones que han hecho para llevar la pieza hasta el producto final. Y en este primer vídeo, bueno, pues tenemos la ventaja y la suerte de tener y contar con nosotros con José Ángel García, uno de los miembros del equipo de Bastard Knife y a su vez diseñador, que llevó a cabo dos piezas. Una primera, que es el Sirius, un cuchillo fijo, y posteriormente ha lanzado también la Vega, que es una navaja también desarrollada por él mismo y diseñada por él mismo. Y bueno, pues simplemente vamos a dar paso a José y que él nos vaya comentando un poco pues su experiencia y por qué ha desarrollado estos diseños y cuál es su opinión al respecto, para que todos podamos conocer aún más las piezas desde su punto de vista particular. Damos paso a José. Buenas, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer como siempre, muy. Yo, bueno, como hemos dicho antes, pues una serie de vídeos que vamos a hacer para conocer al equipo de Bastard. Y en este caso, pues es un honor tenerte a ti en primer lugar. José Ángel, José Ángel García, también conocido por todos como Josh Knife. Y bueno, pues la primera pregunta y fundamental es de dónde te viene esta afición y cómo te nace el tema de la Pues cuchillería. en la cuchillería, a mí la verdad es que siempre ha estado presente en mi vida. Es un tema de los cuchillos, sobre todo anterior a las navajas. Siempre he tenido cuchillos, siempre he visto a mis abuelos, a mi padre, a mis tíos, siempre han tenido alguna herramienta de corte, ya fuera las típicas navajas de la zona donde yo vengo, de Albacete o cualquier otra. En casa han habido de todas las marcas españolas. Y en el 2009-2010 fue cuando, por fortuna, que ahí investigando un poco, caí en el foro de armas blancas. Y ahí fue donde descubrí la artesanía. De hecho, tenía una pequeña colección de cuchillos, todos españoles. Y después de estar 2-3 meses en el foro, cuando iba informándome, viendo artesanos y tal, pues decidí reunir a unos amigos y los cuchillos que tenía los regalé todos. Y los regalé ya con la idea de decir, bueno, si a partir de ahora los cuchillos que tenga quiero hacerlos yo. Y así empezó un poco, metiéndome en foros, informándome. Al principio, bueno, todo errores como todo el mundo. Y nada, pues hablando con otros artesanos, fui poco a poco pues conociendo todos los tipos de acero que hay, materiales que se pueden utilizar, cuáles no. Vas aprendiendo que lo que haces al principio, el reutilizar aceros, pues conforme vas ahondando un poco más y vas aprendiendo, te das cuenta de que, bueno, de que los que saben te van ya recomendando que empieces a comprar aceros de calidad, aceros que no sean reciclados por el tema de que han sufrido fatigas, pueden tener fisuras, cosas que tú no conoces en el principio, claro, pero que poco a poco, bueno, ya te digo, vas aprendiendo, te vas informando, te vas formando y al final pues empiezas, como todos, empiezas a comprar ya aceros específicos para cuchillería, vas ahondando en materiales. Cada uno al final, bueno, elige una línea, elige qué tipo de materiales les gustan. En mi caso, por ejemplo, los naturales no es lo que me gusta trabajar. Al final las maderas, el cuerno y todo esto se mueve con el tiempo. claro. Eso lo sabemos todo el mundo. Y bueno, me decanté pues por materiales como la micarta, el G10, aceros inoxidables. He trabajado mucho el N690, el AEB, el 14C28N.
Después de estar trabajando estos aceros, bueno, pues poco a poco vas comprando acero de mejor calidad, vas subiendo aceros polimetalúrgicos, vas erigiendo un acero u otro, depende, aunque no sean aceros muy top, pero depende de los resultados que vas buscando, para qué quieres los cuchillos, si van a ser más utilitarios o cuchillos para utilizar al día a día. Pues bueno, yo, por ejemplo, me quedé entre el VG10 y el N690, los inoxidables. Son dos aceros que siempre han funcionado muy bien, son muy, muy parecidos y que me han gustado mucho. Muy bien. La verdad es que sí, que llevas razón en cuanto al tema de los materiales y sobre todo, pues bueno, también es una guía para una persona que quiera empezar, pues conocer esta opinión por tu parte, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento de toda esta línea de tiempo que me has contado aparece Bachar y aparece José Josnay como perteneciente al equipo? Bueno, esto fue aproximadamente en el 2022 en la Feria de Madrid. Tenía un cliente que venía a recoger un cuchillo y en mano. Actualmente es mi socio y fundador también de Bastard Knife, Jorge, lo conoces. Hablando en Madrid sobre el tipo de navajas, por ejemplo, que a nosotros nos gustaban, con qué materiales se hacían y tal, pues estábamos un poco desengañados, digamos, de que aquí en España pues no hubiese una empresa que fabricase esa calidad, que llegase a esas calidades en cuanto a materiales, diseños y tal. Y bueno, fue poco a poco llamadas de teléfono. La idea fue tomando forma hasta que decidimos ya montar la empresa, hablar con otros artesanos, diseñadores, invitarlos y bueno, poco a poco en cuestión de unos meses se formó todo. Está muy bien, la verdad que bueno, eso como bien has dicho, al final el equipo de Bachar está formado por un montón de personas, bueno, que son profesionales, tanto como tú en este caso, que tienen una experiencia, una vida ya en el tema de la cuchillería, y eso pues se nota, ¿no? Y al final, pues como tú bien has dicho, la empresa se formó buscando una pequeña evolución en el tema de la cuchillería que estábamos acostumbrados aquí, y yo creo que lo estáis consiguiendo, lo habéis conseguido ya con las piezas que teníais en el mercado y lo estáis consiguiendo. En este caso, bueno, ya en concreto vamos a hablar de las piezas que son tuyas y vamos a hablar del primer cuchillo fijo que salió en la primera línea, que para mí también fue mi primer cuchillo fijo de Bastard, que es el Sirius. Esa es la versión del diseñador y perteneciente al equipo. Un Sirius un tanto especial por lo que vemos. El mío es el modelo que podemos comprar. Este sigue siendo también el modelo de serie, pero bueno, con un par de retoques que le hice yo, un texturizado en la micarta. Eh, también es a la hora de ver si va a funcionar mejor con un mango más grueso, si le quieres quitar espesor, si te va a ser más cómodo. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me gustan los cuchillos finitos. Y esto lo quité un poco solamente por eso, por diferenciarlo un poco. Es el que he estado usando desde que nos llegaron. Cada uno de los diseñadores de los cuchillos pues recibió uno de los cuchillos que diseñó para hacer pruebas, para ver cómo funcionaba y bueno, para mostrar un poco al mundo por qué ha diseñado el cuchillo así, qué significa para él. En este caso, Sirius, bueno, tú conoces un poquito la historia. Era mi cuchillo personal, es el cuchillo que yo hice para mí. No era un cuchillo para volver a hacer para el público, digámoslo así, sino que era la visión que yo tenía de cómo era un cuchillo más o menos perfecto para mí. Claro. Una longitud de hoja que no es, o sea, no es un cuchillo grande, es un utilitario, un cuchillo EDC,
Yo tengo las manos grandes, tú lo sabes bien. Sí. Y por ejemplo, bueno, pues para el tamaño que tiene el cuchillo, a mí me entra perfectamente en mano, es muy cómodo. Una hoja tipo drop point, bueno, un tanto aguda, que funciona muy bien, la verdad. Iba buscando un cuchillo para lo que yo hago, para lo que yo lo utilizo cuando salgo al campo, cuando estoy en casa en la cocina, por ejemplo, para todos los quehaceres, en el trabajo. Buscaba una herramienta de un tamaño contenido y que me fuese muy cómodo para usarlo. Y así nació Sirius. De hecho, ya digo, no lo iba a hacer para nadie más, era un cuchillo que hice para mí, pero cuando presentamos todos los diseños, mi diseño, bueno, ya lo conocían y todo el mundo lo dijo. De mí y de José, pues vamos a utilizar el Sirius. Y para mí, ya te digo, es un cuchillo muy completo, muy sencillo, pero muy funcional. En mi experiencia personal, que tú sabes que es el primer cuchillo fijo que tengo de Bastard, que lo tengo ya casi desde el principio, puedo decir que es una bomba, porque yo lo he utilizado y tú lo sabes y lo he mostrado en redes sociales, haciendo de todo, o sea, cortando madera, espinas de pescado en la cocina. Lo he trabajado mucho en la cocina, en el trabajo he llegado a cortar cables de cobre con sus protecciones. Es decir, que lo he utilizado absolutamente para lo que haya tenido que hacer en el momento que lo haya tenido que hacer. En cuanto a los materiales, como tú bien dices y bien has dicho antes, pues los materiales sintéticos, como puede ser la micarta, pues lógicamente favorece a temas de que tú cuando lo mojas y demás, pues esos materiales no sufren. Es un Pero, por material ejemplo, que no sufre, aguanta muy bien tanto las temperaturas como el agua, una caída accidental al suelo. Es un material que no sufre mucho. Es muy cálido en la mano porque a mí me gusta mucho. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, yo a la hora de elegir materiales, pues soy de micarta, soy de titanio. La fibra de carbono también me gusta mucho, el G10. Pero para mí es la micarta. Es la elección que yo siempre haría para un cuchillo, por prestaciones, por eso, porque es un material que no va a sufrir, que te aguanta muy bien para los golpes, no se deforma. Es un material que no se deforma, es decir, te va a durar mientras te dure el cuchillo, seguro. Y luego, Y luego el acero que decimos, el Sleipner, que es un semi-inoxidable. La verdad es que, bueno, lleva tratamiento criogénico. En el FIDO medimos 61 Rowell, que la verdad es que es una dureza considerable. No es difícil de reafilar, para nada. Se reafila bien y el FIDO lo conserva durante mucho tiempo. De hecho, yo no sé si ya te digo que se ven las señales que lleva la hoja y llevará un par de reafilados desde que lo tengo, desde que se lanzó al mercado. Siempre sí he necesitado pasarlo un poco por cuero, pero nada más. Puedo coincidir contigo en la experiencia porque yo desde que lo tengo lo he afilado 2 veces. Y en cuanto al Sleipner, también tengo que decir que aunque, como tú bien has dicho, es un semi-inox, es cierto que hay zonas donde no se va a notar que es un semi-inox por el tema de la humedad, pero aquí en mi zona, que yo vivo con un 70% de humedad como mínimo, pues coge un poco de pátina y no pasa de ahí. Es decir, que aguanta muy, muy, muy bien la humedad y más la humedad que yo tengo aquí, que es con ambiente salino, y es espectacular, la verdad. Yo el tema de la resistencia de ese acero me ha sorprendido muy, muy gratamente. Creo que ahí lo introduciste porque había pocos cuchillos en España o pocas piezas que tuvieran ese acero en ese momento. Aquí en España creo recordar, bueno, no recuerdo otras marcas, sí que se conocía el acero, Sí. que es acero, en los últimos años la gente lo conoce. Es, digamos que una mejora que se hizo muy grande sobre el D2. Vale. Yo, como tú dices, vivo también cerca de la playa, estoy a unos 7-8 kilómetros. De hecho, desde aquí ahora mismo donde estoy sentado, bueno, veo la isla del Mar Menor, veo
veo la manga del Mar Menor, es decir, que estoy también cerca de la costa. Yo tengo muchas piezas en acero de 2, ya digo que ese también es un seminox. Y bueno, al final la verdad es que si te sale alguna pintita y tal, es como toda la cuchillería. Al final hemos aprendido que después yo tengo cuchillo de acero al carbono y siempre que los he utilizado y tal, al final los he limpiado y es tener un poquito de mantenimiento. El Sleipner es cierto que no lo necesita tanto, es un acero que no sufre mucho esos problemas y que trabaja muy bien. Sí, la Se verdad es comporta que sí. muy bien. Es una verdadera bomba desde mi punto de vista el diseño de ese cuchillo. De ese cuchillo tanto por los materiales y la utilidad que tiene. Decir también que bueno que lo acompañáis con la funda de Kydex, que tiene bueno también su hueco para la salida de agua si lo mojamos y demás, con el sistema T-Lock, que lo puedes poner en la posición que quieras. Y la verdad es que bueno, esto también es un plus de actualización en cuanto a las piezas que estábamos acostumbrados a ver. Y, y La verdad es que le el queda que va Teclock, perfecto. yo la mía, por ejemplo, bueno, va un pelín modificada porque le hice un pequeño, esta en concreto es la que suelo utilizar cuando salgo a monte. Vale. Eh, esto, esto de Ahí aquí te no se queda. cae, pero ya he pegado saltos y todo eso y esto no se cae. La verdad es que la funda va muy bien, el Kydex está muy bien hecho, lleva su tensor para darle más presión al final si lo necesitas. Claro. Y para mí es una gozada. La verdad es que el cuchillo ha funcionado muy bien y está ahí para darle caña. Además de verdad, porque las piezas al final son para eso, para usarlas, disfrutarlas y arañarlas. Y arañarlas del uso. Bueno, también decir que el Sirius al lanzar fue una versión que tenía 40 unidades, que están numeradas, y que tenéis además en las versiones semi-custom y dos versiones full custom, si no me equivoco. Sí, Y bueno, eso es otra faceta que tiene Bastard, que es el tema de la customización, que si quieres una pieza con una serie de modificaciones, pues también la hace. Entonces, pues bueno, comentarlo también por aquí, que son piezas que al final también tienen una exclusividad y eso también es importante. sí, la verdad es que bueno, se decidió el poder ofrecer a la gente el elegir otros materiales. Hay unos semi-custom que se lanzaron con tanto fibra de carbono, micartas especiales, algún material más novedoso. De hecho, se hizo uno en titanio que se voló, el que customizó uno de nuestros compañeros, Fernando Varela. Un abrazo Un desde aquí. saludo desde aquí. Y sí, si aparte alguien quiere alguna pieza de Bastard, oye, pues me gusta esta fibra de carbono, me gusta este Timascus, o mira, me gustaría en Circuti o cualquier material. Lo adaptamos y se hace. Claro, bueno, y no solo las piezas de Bastard, sino que tenéis un servicio de customización, que lo que cualquier persona que quiera, que tenga su pieza, que le tenga cariño y quiera darle un aspecto totalmente único y personal, también lo hacéis posible. Sí, Bueno, seguimos, José, con la línea que nos has presentado tú en Bastard como diseñador y como parte del equipo. Y bueno, ahora en esta segunda tanda que se lanzaron nuevas piezas en 2024, vimos que nuevamente aparece tu nombre en una pieza muy particular, en este caso pues es una navaja, que es la Vega, que es una pieza también, pues, espectacular. La podemos enseñar por aquí la tengo yo cerrada, ¿vale? aquí tengo la mía, que bueno, creo que te la enseñé en la Feria de Madrid. Le hice un par de, bueno, una pequeña customización, pero que no fue más allá de darle un poco de color al tornillo del pivot, Ajá, a los tornillos que sujetan las cachas de mi carta y al clip. perfecto. Una pasada, una pasada. Yo que la tuve en mano, pues puedo decir aquí para que los demás la puedan comparar con la tuya,
Esta es la versión La que nueva cualquiera automática. puede comprar, ¿vale? Es una navaja con seguro backlock, muy resistente. La verdad es que yo qué voy a decir. Pues esta navaja viene de un cuchillo que hice y a todos nos gustó el diseño del cuchillo y decidimos hacer la navaja, decidimos convertirla en navaja. Utilizamos, bueno, para la hoja, pues el CPM3V, Ujú. que es, bueno, tenemos el acero 3V y el CPM3V, que aguanta mucho más la oxidación, es un acero polimetalúrgico que la verdad es que es una mejora muy grande sobre su antecesor. Ajá. Las cachas son de micarta canvas, marrón en este caso. Toda la tornillería, todo el hardware es titanio, los liners, titanio. Y la verdad que, bueno, funciona muy bien, yo lo voy a decir, por supuesto. Apertura a dos manos Claro. y una navaja para el campo, para llevarla en la mochila, en el día a día cuando haces salidas, sales al paseo, como parte de tu EDC. Pues una navaja muy, muy chula. Sí, la verdad es Muy que cómoda, la verdad es que y que me encanta. La verdad es que está funcionando muy bien dentro de la familia de Basta y muy elegante y muy bonita. exactamente, eso es lo que te iba a decir. Es una pieza que, bueno, que todo el mundo la puede apreciar. Es una pieza bastante elegante. Ese toque clásico que tiene el backlog, la elección de la micarta, también le da ese toque de caballero, desde mi punto de vista. Es una navaja, como tú dices, que tiene un tamaño a los que nos gustan, pues muy bueno, porque al final no te quedas corto ni es una navaja excesiva. Entonces, pues la verdad es que es una verdadera pasada. Y hoy en día, pues dentro de la total legalidad de tener una navaja a dos manos, entonces, pues es un ventajón. La verdad, esta pieza yo también estoy realmente enamorado de ella. Las veces que la he utilizado, yo no la he tenido que reafilar. O sea, todavía No, con todas las veces yo que la he tampoco. usado, lo único que la he pasado es por el cuero y el acero se comporta de forma increíble. Como volvemos a decir, es una navaja que tiene un aspecto, un toque elegante y tal vez clásico, no clásico del todo, porque como hemos visto, tiene este recurvo, este apoyo para lo que es el purgar cuando estás trabajando con ella. Tiene sus aires completamente actuales y sobre todo el tema de los materiales, que es lo que la hacen muy, muy, muy actual, que tampoco Sí, pues estábamos acostumbrados a tener esto. Decir la también que verdad es que vamos a ver. En casi todas las navajas, por ejemplo, el titanio es un material que sabes que le hemos dado vida en todas. En claro, todas o en casi todas. Nos parece que aporta, lo primero es el peso, disminuye en un tamaño como vea, que cuando la ves la primera vez, pues bueno, te puede parecer una navaja grande y te va a parecer que es pesada, pero cuando la tienes en mano, las cachas son muy finitas de mi carta, el titanio, como decimos, y bueno, la parte fundamental, la hoja, que sí, pero tiene un muy buen equilibrio y es muy cómoda en mano. Al final es perfectamente como si estuvieses utilizando un cuchillo, un utilitario de 8 o 9 centímetros de hoja. claro. La verdad es que yo ya te digo, yo con ella estoy súper contento. Comentar también que dentro de la pieza, no sé si aquí se verá, está numerada dentro de las 200 unidades que existen, pues cada uno tiene Por- su unidad, que la hacen aún ¿Cuál más tienes tú? personal. Yo tengo ¿Cuál es la tuya? la mía es la 63, La 54. o la 54, exactamente. Esto también para que la gente vea que, bueno, las piezas, todas las navajas van numeradas, pero al final
salen a la venta de forma aleatoria, no Basta no se queda ningún número uno ni ningún número dos, ni nada de Exactamente. eso. Se van vendiendo, cada uno compra una y al final pues te toca la que te toca. De toque la que te toque, exactamente. La verdad es que es una pieza, pues increíble, como tú bien has dicho, pues que nos ofrece pues la posibilidad de utilizarla en cualquier sitio, en cualquier momento, tanto en tu vida laboral como en tu vida personal, incluso en casa, en el campo, en el parque cuando estás y le tienes que pelar una fruta al niño. La verdad es que es una navaja que no, que no asusta y es muy útil. Es decir, tiene Yo, ese aspecto elegante. Me encanta, la verdad es que me yo encanta. soy de navajas grandes, bueno, me gustan todas, pequeñas, grandes, pero sí que me gustan las navajas que tengan un buen tamaño y suelo llevar mucho en conjunto esta, fíjate, con la Venator, Claro, ya ves. que la Venator es una navaja grande, es un buen tanque. Mm. Esta es un pelín más contenida, pero ya te digo, es una pieza que eh, donde la saques te va a funcionar bien, el acero resiste increíble, el CPM el 3V es una pasada, a mí me encanta este acero y bueno, orgulloso como padre de su niña. Eso es muy importante, que al final, pues, si los usuarios estamos contentos, pues no me quiero ni imaginar la satisfacción que puedes llegar a tener tú al tener, pues estas dos piezas en el mercado y saber que son tuyas. Un aspecto muy importante que me gustaría comentar es que Bastard trabaja toda su línea con acabados CNC, lo que hace que las piezas sean todas iguales, todas perfectas y todas con la misma sintonía, que eso es importante. Es una cosa que desde el principio quisimos remarcar entre nosotros mismos, que queríamos que todas las piezas pues tuviesen esa calidad. Vamos a ver, no es lo mismo una pieza hecha por un artesano que una pieza en serie, pero cuando lo haces en serie, sí que es cierto que te vas a máquinas CNC y estas, pues el producto te lo hacen perfecto. Estas máquinas trabajan con una perfección absoluta y al final es lo que buscábamos. Tener un buen producto, ofrecer una muy buena calidad y que la gente cuando tenga una pieza de Bastar en la mano, pues que lo vea que pueda observar los detalles, que pueda ver todo cómo se ha hecho el proceso y que tienes una herramienta verdaderamente bien hecha. Claro. Y los materiales, por supuesto, no dejamos puntadas sin hilo, como se suele decir. Exactamente, exactamente. Pues la verdad es que son, ya te digo, los enseñamos al público, dos maravillas. Aquí tenemos Sirius y Vega. Y bueno, ahora que los tenemos los dos delante, pues me cabe otra pregunta, José. Como diseñador, me imagino que bueno, que al final tú ves las líneas de ambas piezas. Son líneas, de cierta manera, tienen una sintonía, son concordes. Y bueno, vemos el trabajo que nos has ofrecido a los usuarios, pero bueno, por- ¿cómo te define o cómo te define a ti estas piezas? ¿Por qué otros diseñadores te has guiado? ¿Por qué te gusta esta línea de diseño? Cuéntanos un poco. Bueno, yo cuando empecé en la cuchillería, al adentrarme un poco en estudiar la cuchillería internacional, al final como artesano, en la retina se te queda grabado todo aquello que te gusta. Claro. Y al final, cuando empiezas a hacer tus propios diseños, al final siempre vas a acabar haciendo algo parecido o cogiendo este detalle de cierto artesano. Yo, por ejemplo, un artesano que me gustaba mucho, Daniel Winkler, Ujú. norteamericano, hizo
Él hacía cuchillos al principio, hacía cuchillos tipo fronterizo, cuchillos period, que le llaman. Y bueno, después evolucionó con la guerra de Irak, sacó su línea, y no lo recuerdo ahora mismo, vaya fallo. Los Winkler, la línea 2, y ya te digo, es un tipo de cuchillería que a mí me ha gustado siempre mucho, el tipo de diseños que utilizaba él, otras marcas americanas como Bar River. Al final es lo que digo, cuando empiezas a diseñar tus piezas, siempre vas a intentar ir por lo que te gusta. Claro. Y es eso, al final te guías por ciertos tipos de diseño. En este caso, bueno, en los dos puedes ver que hay un pequeño, digamos, arpón o un contrafilo. En las dos piezas está presente. Bueno, el Sirius es más recto a ser un cuchillo. Claro. La forma de mango es más ergonómica, es más dispuesto para utilizarlo. En cambio, en Vega, al ser una navaja, bueno, el cabo lo tienes un poco más caído. También es cierto que el diseño original del cuchillo es exactamente igual que la navaja. Que fue un reto el encajar, porque bueno, al final tienes que hacer que cuando la cierras, que te encaje perfectamente en el cabo y la verdad es que nos llevó un par de días el encajarlo. Claro. Pero al final salió perfecta, totalmente perfecta. Y sí que es cierto que si ves las últimas piezas que he hecho, luego te mandaré algunas fotos, como el último cuchillo, el azul que viste en la Feria de Madrid, Sí. Pues más o menos van variando un poco los diseños, pero siempre llevas una misma línea. Claro. Cuando al principio empezamos a hacer cuchillos, más o menos vas haciendo un poquito de todo. Si un cliente te pide un tipo de cuchillo, una tipología que sea más para cazar, otros quieren cuchillos más grandes y tal, pero al final tienes que encajar en una línea porque si no, aunque parezca mentira, no avanzas. Quiero decir, si empiezas a hacer muchos cuchillos distintos, al final no vas a encontrar la línea que quieres trabajar o vas a empezar uno y lo vas a dejar porque has visto un detalle que te gustaría retocar o hacerlo de manera diferente. Cuando llevas una línea en consonancia, llevas un estilo, al final vas mejorando poquito a poco. Claro. Pero siempre se te va a enmarcar en ese tipo de cuchillería. Al final a cada uno lo que le gusta. Claro, ¿no? Y bueno, y es lo que hace particular y específico a cada diseñador, yo creo. Es decir, en Bachar, como hemos dicho, el equipo es amplio, entonces cada uno tiene su estilo, su forma, y eso es importante a la hora de hablar de Bachar, porque no ofrece la línea Just Knife y muchas más líneas de otros diseñadores para los usos y que cada uno le quiera dar y los usos específicos de cada diseñador y de cada pieza, ¿no? Entonces, pues ya te digo, yo tenía curiosidad por saber eso de tu parte, ya que estamos hoy aquí contigo. Y bueno, ya por último, la última pregunta que me queda A ver, que me queda y quiero que me responda es saber de de qué es más José Ángel García, ¿de cuchillo o de navaja? Es mi pregunta. De cuchillo. me gustan mucho las navajas, porque en los últimos años me he aficionado a ellas. Las estoy estudiando para empezar a hacerlas custom, Claro. pero siempre el primer paso, bueno, no a todo el mundo le ocurre. Hay gente que empieza con las navajas, le llama más la atención y tal. Yo siempre, durante mi juventud, he utilizado muchos cuchillos, he salido mucho al campo, acampadas y tal, y yo siempre necesito llevar un cuchillo encima. Claro. Un cuchillo al final en trabajo de campo te ofrece muchas más posibilidades, va a ser mucho más robusto. Una navaja es una herramienta de corte.
Navajas son para cortar, son para comer, para el día a día, lo que necesites. Si tienes que cortar una cuerda, un plástico, abrir un paquete, lo que sea. Un cuchillo a la hora de salir al campo lo veo más útil. Sí. Te va a dar un chance que la navaja, pues en ciertos momentos no. Si tienes que hacer un trabajo más fuerte y tal, pues siempre voy a utilizar el cuchillo. Pero bueno, a día de hoy llevo de las dos cosas. Siempre que salgo al campo, en la mochila, van un par de navajas y un cuchillo seguro. Pero seguro. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Bueno, yo empecé con las navajas de chiquitillo, pero al final cuando ya compraba, empecé comprando cuchillos y al final, pues hoy día, pues me gustan las dos cosas y suelo llevar siempre tanto un fijo como una navaja. José, ha Sí, al sido... final, son los dos igual de útiles. Está claro, está claro. Ha sido un verdadero placer. Muchas Para mí, gracias. señor, Muchas a gracias ti, por confiar en nosotros. y eso, pues me alegra mucho que el comienzo de esta tanda de vídeos haya sido contigo. Y nada, pues nuevamente muchas gracias y nos seguiremos viendo y disfrutando de las piezas de Bastard. Igualmente, Moisés, un placer hablar contigo. Un Un placer, saludo. José. Hasta luego.